pues dentro de lo que cabe, ¿no? Los que a veces las enfermedades Dios las usa para quitarnos un poco. De otra manera no somos capaces. Hoy la hermana Juanita no está con nosotros porque está quebrantada de salud. Entonces estemos orando. Y gracias, hermano, por sus oraciones. Efesios 4, 17 al 24. Leemos la versión Dios habla hoy, por favor. Versión. Bueno, vamos a leer en esa. No se compliquen. Dice la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, pues que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Señor Jesús, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te damos gracia porque eres bueno, por tu inefable amor, por tu infinita bondad para nosotros, por permitirnos reunirnos en tu casa hoy. Oh Dios mío, por otorgarnos la vida. Abre nuestro entendimiento porque disponemos nuestro oído para escuchar tu palabra. Danos la valentía para ponerla por obra y así poder ver el trabajo que hace ella en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Siéntese dándole la gloria al Señor. El tema para esta mañana lo he titulado Dios está esperando que yo haga algo. Amén. Dios está esperando que yo haga algo, o sea que es conmigo. Me va a hablar a mí. Amén, hermanos. A veces esperamos que Dios actúe en todas las circunstancias. Y aunque es cierto que Él es todopoderoso, no obstante a eso, Él se autolimita y se abstiene de actuar en ciertos eventos. De manera que la Biblia habla de unas actuaciones divinas que se conocen como milagros. Y el término milagro es algo que no tiene explicación. Así se encuentra registrado en los diccionarios. Algo que no tiene explicación. Gracias, hermano Roberto. ¿Cuándo acontece un milagro? Bueno, Dios no va a actuar de una manera sobrenatural mientras nosotros tengamos posibilidad de solucionar las cosas. ¿Me hago entender? Mientras las cosas las podamos arreglar nosotros, no le pidamos milagro a Dios, porque no lo va a hacer. Solo actuará cuando ya las cosas se salen de nuestro control, cuando se salen de nuestras manos y no hay más. Entonces ahí sí muestra Él su poder y actúa milagrosamente. Hay milagros instantáneos, hay otros que son progresivos. La salvación nuestra es un milagro, por donde usted la mire. Es el milagro más grande, pero es un milagro progresivo. Amén. Por ejemplo, la sanidad de Naamán fue un milagro instantáneo. La 7ª vez se zambulló y ya la piel le salió como nueva, como la de un bebé. Eso fue instantáneo. Pero ahí dice en el Evangelio, cuando el siervo del centurión preguntó, ¿a qué hora comenzó a sentirse mejor? No ayer a tal hora. Bueno, a esa hora dijo el Señor la palabra, una sanidad que va progresiva. La de
ve y lávate el rostro en el tanque de Siloé. El Señor le tocó y le puso los implementos del rostro, lo mandó allá, pero hasta que fue e hizo lo que tenía que hacer, el milagro ocurrió. Entonces hay situaciones así. En el caso nuestro es un milagro progresivo, pero un milagro donde Dios nos permite participar. Amén. Para que me entienda mejor, voy a usar un ejemplo conocido. Los que somos de la generación pasada que cuando un chico o una chica quería algo que no se le daba y entonces manifestaba, como se dice coloquialmente, un berrinche y se tiraba al suelo y comenzaba a revolcarse. Si ese niño o esa niña tenía papás cristianos, ¿qué hacían los papás? Se encerraban en el cuarto a orar para que Dios sanara a la niña, sanara al niño. Así era que actuaban ellos. Mi papá era pastor y no actuaba así. O yo. Entonces no se meten ahora. Pero entonces sí llaman a los hermanos, a los ancianos. Hermano, venga, oren por mi hijito que está revolcándose en el suelo. O convocan al comité de oración para hacer una noche de vigilia o una semana de ayuno. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se actuaba ahí? A ver, dígame. Miren, había unos berrinches tan serios. Había unos berrinches tan serios que los niños hasta se privaban de la rabia. Tenían que echarle agua o ponerle alcohol, ¿verdad? Entonces había un psicólogo graduado en la Universidad de la Vida, de nombre Martín, apellido Moreno. ¿Cierto? Martín Moreno. ¿El lema cuál es? Saca lo malo y mete lo bueno. Martín Moreno podía hacer una escobilla. Una escobilla es una planta, que no se parte así rápidamente. Y si la pasa uno por la candela, mejor todavía. Martín Moreno también podía hacer una varita hasta una varita de matarratón, así cuando le quitan las hojas que quedan apenas los pelitos. Ay, mamita linda. Podía hacer también una chancleta de esa Panán, ¿se acuerdan? Que tenían así como un chicharroncito. Martín Moreno tenía muchas presentaciones. El hecho es que esa pataleta la hacían una, máximo 2 veces. ¿Sí o no? Y se curaban. Porque eso no es de oración. Eso no es de ayuno. Eso no es de consejo. Eso no es de vigilia. Eso es de actuación. De corrección en el momento. Por eso la Biblia se nos enseña de instruir al niño, de corregir al niño. Para que cuando sea, si usted no lo hizo cuando niño, cuando ahora que es adulto, no trate de avergonzarle. Porque ya pasó el tiempo de la corrección. Amén, hermanos. Entonces, así como acontece allí, muchas veces Dios espera que nosotros actuemos al respecto de ciertas situaciones que se presentan en la vida familiar, en la vida matrimonial, porque nosotros tendemos a espiritualizarlo todo. Y esa pareciera ser una sana costumbre, pero nos está causando daño. Porque el que es maduro sabe que todo no es espiritual. El que es maduro, dice la Biblia, acomoda lo que es espiritual y lo que es natural, entonces se da cuenta que todo no es espiritual. En el pasaje leído, vamos a dar un repaso rápidamente, versículo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como los inconversos, que andan en la vanidad de su mente. Por andar con la vanidad de su mente, tienen el entendimiento como
Entenebrecido es oscuro, oscuro, incapaz de ver, tinieblas, ajenos de la vida de Dios. Si usted busca ese versículo en otra versión, dice ajenos a la vida nueva que Dios da. O sea que cuando no se entiende este proceso, se está aquí, pero no se vive como se debe vivir. Y por no vivir como se debe vivir, no se disfruta lo que se debe disfrutar. Entonces, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? Porque ignoran lo que hay para ellos, por la ignorancia que hay en ellos. Y eso a causa de la dureza del corazón. Con respecto a la dureza del corazón, dice el Señor que su palabra, si tiene que actuar como espada, actúa como espada y traspasa el corazón. Si tiene que actuar como martillo, actúa como martillo que quiebra las piedras. Si tiene como debe actuar, o sea, de parte de Dios está garantizado que siempre va a actuar porque su palabra no vuelve vacía. Pero nosotros tenemos la facultad de abrir, endurecer el corazón. Amén. Seguimos leyendo. Los cuales perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. O sea, así no es que les ha enseñado a Jesucristo. Sigo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, que es posible que yo tenga mi verdad, pero que a su vez esa no sea la verdad verdadera. Porque la verdad de Dios siempre va a ser conforme a su palabra. Y puede que la verdad mía sea conforme a que así aprendí. Así me enseñaron. Así se hacía en mi casa. Aquí siempre, o sea, esa será mi verdad. Pero no va a ser la verdad verdadera. En cuanto a la pasada manera de vivir, siga por favor. ¿Qué dice después de manera de vivir? ¿Eso quién lo va a hacer? Eso le toca hacerlo a Dios. Le toca a cada uno. De la misma manera, después de haberse usted peluqueado, por mucho que le hayan colocado la capa y lo limpien, lo normal es que tenga que bañarse. Porque esos pedacitos de cabello se filtran por todas partes. Bueno, cuando la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, eso hay que entenderlo. No es que de un solo plumazo Dios borra lo viejo, quita lo viejo y no. Eso es como si se sembrara un árbol aquí debajo de este árbol viejo. Para que el árbol nuevo surja, crezca y se desarrolle, hay que irle quitando ramas, las ramas de este que le dan sombra. ¿Sí o no? Y a medida que evitemos que la sombra esta cubra el árbol y le llegue la luz del sol y llegue la lluvia, entonces aquel se va a desarrollar. Así también nosotros tenemos que ir dejando todo lo que pertenece a la vida vieja para que la vida nueva en Cristo vaya surgiendo. Amén. El milagro progresivo es hasta que Cristo, se despojado del viejo hombre. ¿Por qué? Porque es que ese hombre está viciado conforme a los deseos que son engañosos. O sea, no sigue esos deseos que son engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos. O sea, si yo no me quito, si me baño y me dejo la misma ropa vieja, no puedo ponerme la ropa nueva sobre la ropa vieja. Por eso entonces tengo que, una vez bañado en el agua del bautismo, despojarme de la vieja naturaleza, el viejo vestido, para ponerme el nuevo vestido. Amén. Y entonces sí andar en vida nueva. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Vamos a mirar otra escritura. A partir del versículo 25 de este mismo capítulo. Por lo cual, ¿qué dice ahí?
¿Eso quién lo tiene que hacer? Yo voy a hacer una semana de ayuno para que Dios me quite toda mentira. Voy a orar para que Dios me quite toda mentira. ¿Así es que funciona? ¿Cómo funciona entonces? Y eso es lo que Dios lleva rato esperando que yo lo haga. Quítese de vosotros, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El Señor Jesucristo enseñó diciendo, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Eso de que tal vez puede ser a lo posible, posiblemente a lo mejor, eso es inseguridad. Digan que sí o que no y listo. Amén. Porque somos miembros los unos de los otros. Imagínense que la mano derecha, esta mano mía, muéstreme su mano derecha. ¿La trajo? Bien. Amén. Aquí en la mano derecha, escúcheme y míreme. Aquí tengo, este micrófono no es el micrófono, sino un tizón, un pedazo de leña encendido, en llama. Y la mano derecha le dice a la mano izquierda, agarra el cono este, mira, te voy a arreglar un chococono, agárralo. Y viene la mano izquierda y agarra el chococono y resulta que no era ningún chococono. ¿Era qué? ¿Y qué le pasó? Bueno, mire. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? ¿Será posible que la mano derecha le mienta a la mano izquierda? Hay problema entonces. Porque ¿cómo hace la mano derecha para mentir a la mano izquierda? Hay problema. Uno de esos elementos no pertenece. El concepto de conjunto. Este elemento no pertenece a este conjunto. El elemento mentira no pertenece al conjunto cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la verdad. Y ninguna mentira procede de la verdad. Y para que se cumpla lo que dice 1 Corintios es, de modo que alguno está, no estuvo o va a estar, tiempo presente, está en, es que nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo ahí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro no. Bueno, ya usted se sabe todo eso. Eso mismo lo repite el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, capítulo 3, versículo 5 al 15. La nueva vida y la vieja vida. ¿Somos conscientes que tenemos dos naturalezas? Muy bien. Hay una naturaleza buena y la otra que es mala. No es que se va a volver mala, es mala. Y vio Jehová que todo designio del pensamiento del corazón del hombre de continuo solamente al mal. Ese es Génesis capítulo 6, versículo 5. Y en el Salmo 14 dice, Jehová se humilló en los cielos a mirar hacia la tierra a ver si encontraba a uno que hiciera lo bueno. ¿Cuántos encontró? Todos nos habíamos descarriado. ¿Por qué? Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, pasó a todos los hombres, luego todos fuimos constituidos. Entonces nuestra naturaleza vieja es mala. Pregúntele a Pablo, capítulo 7 de Romanos, porque con mi mente quiero hacer el bien, pero en mi carne hay una ley que se revela. Amén, hermanos. Entonces esto nos va a acompañar a nosotros hasta la tumba. Pero hay algo que hoy día está dañando mucho en los hogares. Y por ende también en el cuerpo de Cristo, sea la iglesia. Y vamos a descubrirlo en Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Advierto, yo he orado al Señor para que esta enseñanza nadie aplauda, nadie salte, sino que sea así como esa fiebre que se le mete a uno hasta los huesos, que le deja doliendo hasta las coyunturas. O sea, que la palabra se nos impregne. Proverbios 16, 32. A ver cómo dice. Mejor es
el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el seno del hogar muchas veces se da, ahorita la hermana Marta hablaba de los roles, que cada uno cumpla su rol, pero cuando no se entiende el término y cuando no se actúa conforme a la palabra de Dios, todo viene a causar un torbellino, una tormenta en la familia, porque se abusa de la autoridad. Y entonces yo quiero tener el control de mi familia. Y le digo a mis hijos, denme la clave de su internet, denme la clave de su Facebook, denme la clave de todo. Quiero tener control de todo. Pero no he aprendido a controlar mi carácter. No he aprendido a controlarme a mí mismo. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Y aquí dice que quien se enseñorea de su espíritu, quien se controla a sí mismo, es más valioso. Esa misma escritura, los que tienen en su Biblia, en su móvil, la versión lenguaje actual, la TLA dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. ¿Cómo le parece? O sea, a veces nos volvemos tan controladores que queremos controlarle la vida a todos, porque pensamos que eso es tener autoridad, que ese es el tener el control de las cosas. Pero yo no puedo enseñar lo que no tengo, y la mejor manera de hacerlo es aplicándolo a mi vida. Tengo que tener autocontrol, controlarme a mí mismo. Pero si leemos, ahí debe estar la escritura, la versión K2, el mismo texto de la versión K2, nos va a presentar, vamos a llegar, como dice un común amigo, al meollo del asunto. La versión K2 debe estar como una imagen. Bueno, se lo voy a leer. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Ahí se mencionan dos elementos importantísimos, que son ¿cuáles? Carácter y temperamento. ¿Será que esos dos elementos mal manejados causan daño en la familia? Y lo que leíamos ahorita en Efesios, usted va a hacer el ejercicio. ¿Qué pertenece al carácter y qué pertenece al temperamento? Lo que la hermana nos invitaba a leer en Gálatas, las obras de la carne. ¿Qué pertenece al carácter y qué pertenece al temperamento? Y si esos elementos se salen de control, yo no soy capaz de autocontrolarme. Imagínese usted cómo será esa familia. Será un tormento ahí, un remolino, un torbellino, un huracán que no se sabe quién es quién. Amén. Aquel que controla su carácter. ¿Qué es el carácter? Ayúdeme a definirlo rápidamente. Mi modo de ser. Y ese carácter se forma, ¿verdad? Y ya como adultos, ¿qué hacemos nosotros para justificar nuestro mal proceder? Es que yo tengo el carácter de mi abuelo. No, yo tengo el carácter de mi papá. O si es lo contrario, de la casa no era el papá el que tenía carácter, sino mamá. Porque hay hermanas bravas, yo. Brava, Tengo el carácter de mi mamá y por eso es que yo soy así. Hermano, y es que Dios sabe que yo soy así. Sí, todo eso te lo acepto, pero Dios no quiere que sigas así. Porque en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, deshágase, libérese de esas cosas que causan daño. Y manifiestas son, yo le había dicho a usted que leyera ahí. Pero cuando Dios toma el control de las cosas es así.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ahí está un puñado. En total son 18 que hay ahí, nada más en Gálatas. Y dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Verdad? Cuando andabais en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de las potestades del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero si llega al versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios hace todo lo que a Él le corresponde, pero a usted y a mí nos corresponde una parte. Y es posible que la obra de Dios en mí y en mi familia se haya estancado porque Dios está esperando que yo haga algo. Amén. Si usted analiza los milagros, cada vez que Él hizo un milagro, siempre exigió que quien recibió el milagro hiciera algo. Siempre. Y entonces, ¿por qué nosotros no hacemos nuestra parte? Queremos que Dios lo haga todo, o que la iglesia lo haga todo. ¿Será eso correcto? ¿Estará bien, hermanos? Entonces, cuando mi carácter y mi temperamento no tienen control, tendemos, como dije antes, a espiritualizarlo todo. Entonces no faltará quien me diga, hermano, si usted se bautiza, por ejemplo, si es un hijo que tiene problemas de mal carácter y ya no se sujeta a las leyes, por lo menos gracias a Dios los de nosotros, ya el menor tiene ¿cuánto? 18, 19 años ya casi, Mateo, ya el otro es mayor de 20, y le decimos a las 9 de la noche aquí en la casa, y a las 9 de la noche están en la casa. El internet, hasta tal hora. Hermanos, pues son mayores de edad, sí son mayores de edad. Pero mientras estén en la casa, mamá y papá son la autoridad, o papá y mamá. Cuando ellos tengan su propia casa, serán la autoridad en su propia casa. Pero acá hay autoridad. ¿Es así o no es así? Porque cuando se traspasan los linderos de la autoridad, entonces se forma un caos. Y entonces viene a tratar de imponer a la fuerza y con regaños. No se formó cuando debía formarse. No se enseñó lo que es principio de autoridad, principio de obediencia. Entonces después, ore. Bueno, ahora por castigo no vas a ir a culto. Ay, qué gran castigo, qué favor le hiciste al diablo. Pero en nuestra rabia y en nuestro actuar pensamos que eso es lo mejor. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es correcto? Ay, el diablo te está aplaudiendo por esa excelente decisión que tomaste de prohibirle a tu hijo que viniera a culto. Ay, man, pelado que es llorón y lo pellizcan. Pero entonces se me ocurre la fantástica idea de que si mi hijo se bautiza, al bautizarse va a cambiar ese mal carácter. ¿Usted qué dice? No, pero si hermano, si usted me lo pone a servir algo y me le ponen un cargo, es posible que él cambie porque el cargo. Bueno, pero hermano, vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo, porque algo del poder del Espíritu Santo ya es otra cosa. ¿Será que recibiendo el Espíritu Santo y hablando en nuevas lenguas sacó el mal carácter? ¿Cómo se entiende eso? Piense en un carro o en una moto, lo que a usted más le guste. Un carro, una moto, un avión. Bien fino. Alta velocidad.
Y le dicen, tiene apenas dos problemitas. Te los regalo, tiene apenas dos problemitas. Uno, no tiene freno. Dos, tiene problema de dirección. Se le mide. Vaya preparando el tinto porque va para el cementerio. Bueno, así somos nosotros. El freno nos otorga Dios por su Espíritu Santo dos herramientas. La hermana leía ahorita en Gálatas de la obra del fruto del Espíritu. Recuerde, a ver, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo? Templanza. Esa palabra se tradujo ahí como templanza, pero el sentido de templanza ahí, las hermanas mayores que hay aquí, perdone que acuda tanto usted, pero es para hacerme entender. Cuando ustedes hacen dulce, ¿verdad? De ñame, ¿de qué más? Ya no hacen dulce. Claro. Bueno, ¿un dulce de qué? De leche, de ñame, ¿de qué? Bueno, de lo que esté, el dulce. ¿Cuándo se decide uno bajar el dulce? Ajá. ¿Cuándo qué? Cuando dio punto. Cuando ya dio punto, no siga con él en la candela porque se le ahuma. Se pasa de cocción. Se daña. Bueno, templanza es firmeza de carácter. Que si dijo sí, es sí. Que si aquí en la iglesia es cristiano, en la universidad no sea cristino. Porque en el mundo terminará siendo un cretino. Pero si es cristiano aquí y tiene templanza, será cristiano allá donde sea. Porque tiene el temple en el carácter. Hermano, ¿cómo así? Claro. Los viejos de nuestra época, ¿cómo hacían los contratos? Tenían temple en la palabra que empeñaban. Decían sí y era sí. No necesitaban firmar nada. Ya, daban la mano y listo, ya eso era un hecho. ¿Verdad? Tenían temple en el carácter. Entonces la templanza nos la da el Espíritu Santo. La segunda herramienta también nos la da Dios por el Espíritu Santo. Y se la voy a recitar, usted va a buscar el versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está eso? En el Nuevo Testamento, pero no sé en qué parte. Ah, no, Pedro no es. Tampoco. Los adivinos no traen reino de los cielos. ¿Dónde es que está eso? Ajá. Primera Timoteo, ¿qué? Segunda Timoteo. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, dinamita. Lo mismo que dijo el Señor. No os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, la llenura del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando esas dos herramientas no las usamos y nuestro carácter es malo, ya les dije que Dios no lo quita, Dios lo que hace es que lo transforma. Y encima de que mi temperamento tampoco ayuda, entonces en el momento del desacuerdo en la familia, quien tiene mal carácter no va a tener dominio propio, sino que terminará con demonio propio.
Sí, actuando fuera de la justicia divina, porque en la ira humana, ¿quién obra entonces? Si en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, entonces ¿quién actúa? Si ya leímos en Efesios 2 que conforme al Espíritu que ahora opera en los hijos, entonces tiene demonio propio. Y en el ejercicio pastoral, y esto no lo digo con agrado ni con alegría, muchas veces me ha tocado atender situaciones familiares de hombres que tienen cargos en la iglesia y sin embargo golpean a sus esposas, violentan a sus hijos. También el caso de hermanas que cascan a sus esposos, los cascan duro. Por allá en alguna parte pastoreé a una familia que el hombre le daba trompada a la esposa en los glúteos para que no se le notara las marcas de los golpes. ¿Oyó? Mira hasta dónde llega la carne, la maldad de la carne. Entonces, eso como así, que una persona es bautizada, que en la iglesia habla en lengua, que salta y que aplaude y que amén y que gloria a Dios, y en la casa a la esposa le da puño molido. La espeluca sí, pero no del gusto, sino de la violencia. Y encima de eso, hermano, ¿qué están viendo los hijos? ¿En qué ambiente están creciendo? ¿Qué daño estamos causando? ¿Y sabes qué me han dicho los sinvergüenzas? Ay, hermano, es que yo no sé ni qué hice. Yo a mi esposa la amo, pero no sé ni por qué. Claro que sí sabe por qué. Ay, hermano, yo no quiero maltratar a mis hijos. Pero lo sigue cascando. Es que yo no me puedo dominar. Sí te puedes dominar. Y le voy a demostrar. Y de paso le voy a autorizar. Si aquí hay alguna hermana que su esposo la golpea, no me ponga queja. Yo le digo al esposo, golpéela aquí delante de todos. A ver, si es tan bravo. Golpéela aquí delante de todos, que lo veamos que usted es bravo. No se atreve. Porque allá en la casa patea y rompe los platos y quiebra el televisor. Es el bravo, el chacho, la película. ¿Y por qué no la golpea aquí? O vaya, hermana, allá frente a la fiscalía. Insúltelo para que la golpee. Para que vea que no la golpea. O delante de la policía, a ver si la golpea. Entonces, si no la golpea aquí, ni delante de la policía, ni de la fiscalía, quiere decir que sí se puede controlar. ¿Sí o no? Sí se puede controlar. Es para esconderse. Pero en la casa, como los pobres chicos llorando, aterrorizados, viendo cómo su papá golpea a su mamá y viendo cómo la mamá le tira los platos en la cabeza al otro. Y entonces esos muchachos, ¿qué están aprendiendo, hermanos? Y después queremos que el pastor los arregle con una oración. Hombre, busque oficio usted, hombre, sea serio. Nuestro mal carácter. Mire, el Señor Jesucristo eligió 12 servidores para que estuvieran con Él. ¿Había problema de mal carácter entre algunos de ellos? Tenía problemas de carácter serio. Pedro no se aguantaba. Pedro, yo entiendo muy bien a Pedro, porque en mis tiempos de pelado siempre existían los malosos. Entonces ponían a uno a pelear en la calle, ¿verdad? Y que agarre la barbita al otro. ¿Cuál barbita? Yo era de los que primero iba dando, yo no amagaba. Pedro no amagaba. Pedro daba con lo que tuviera en la mano. Y habían dos hermanos, hijos de un tal Zebedeo, que un día el Señor Jesucristo quiso ir a Samaria y no lo recibieron. Y entonces los hermanos, apóstoles hermanos del Cordero, dijeron: Señor, si quieres, manda que, o permite que mandemos que descienda fuego del cielo y los queme, así como hizo Elías. Mano. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes son unos atronados. Pero me mencionó lo espiritual. Digo, no sabéis de qué espíritu sois.
¿Sí o no? Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. O sea, hasta aquí esos caracteres están todavía indómitos, están crudos. Pero ya el Señor les había dado poder y autoridad de sanar enfermos, de echar afuera demonios, de predicar el evangelio, tenían cargo. Entonces, tener cargo, estar bautizado, tener el poder del Espíritu Santo no quita mi mal carácter. Tengo que reconocer que tengo problemas y comenzar a trabajar en ese problema. Amén. Luego ya Pedro sirviendo, apareció otra joyita llamado Saulo. Y en el capítulo 1 de los Gálatas se encuentran ese par de fieras. Y dice la Biblia que Pablo regañó a Pedro en público. Yo pregunto qué hubiese pasado si Pedro tuviera la espada en la mano ese día. Créame que yo me he hecho la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Pablo, que no le bajaba una a nadie. Eso no ayudaba a estudiantes. Si se rajó, se rajó. Ese era Pablo. Imagínense cómo era Pablito, que discutió con el apóstol Bernabé y eso fue irreparable. Y cada quien por su lado. No, que Juan Marcos no sirve, ese es cobarde. Lo descalificó. Y ahora se encontró con Pedro. Yo me imagino la felicidad que tenía Pedro. Pero es que lo que estaba haciendo Pedro era un problema de carácter. Ahí a Pedro en su actuar le estaba faltando firmeza de carácter. Porque estaba actuando hipócritamente. Con los judíos tenía un comportamiento y con los gentiles tenía otro comportamiento. Entonces el carácter no moldeado, sea llevado a lo violento, o no moldeado faltándole la templanza, faltándole el dominio propio, también es malo. Pregúntele a la psicóloga, ella le puede explicar más que yo, al psicólogo. El muchacho, el hombre, la mujer que tiene problemas en su carácter, que no se forma, sino que tiene un carácter débil, puede llegar a desarrollar una doble personalidad. Y en la iglesia tenemos un poco. Que aquí son aleluya, gloria a Dios, amén y alabanza, y en Facebook son otra cosa. Apenas pisan internet, cambian. Hay como aquí que así son santos y consagrados, y en internet se desconsagran, se pentecostalizan. Problema de personalidad. Que le dije que esto no es para que aplaudan ni para que estés como la fiebre, para que duela. Sigo, porque ya no tengo café. Amados míos, la templanza y el dominio propio son es que le voy a hablar con carácter a la hermana María. Y le hablé con templanza. No es para usarlo con los demás. Ni la templanza ni el dominio propio. El Señor nos ha hecho libres, ¿verdad? Libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si yo no aprendo a usar y a dejar que Dios transforme mi carácter, mi mal carácter, puedo convertir la libertad en libertinaje. Pero el apóstol Pablo, ya con el carácter transformado, dijo: todo me es lícito, mas no me dejaré llevar. ¿Por qué no me dejo llevar si todo es lícito? Porque no todo conviene. ¿Y por qué no todo conviene? Porque no todo edifica. Entonces ya tiene el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y ese mismo hombre con el carácter transformado le escribe a Timoteo y dice: cuando vengas, tráete los libros y el capote y trae contigo a Juan Marcos, porque ese hombre me es útil para el ministerio. Y ese cambio, su carácter había sido moldeado. El del atronado escribió 3 cartas y en todas 3 el tema es el amor.
El mismo que iba a quemar a los samaritanos, ahora está hablando, amados, un mandamiento doy que os améis los unos a los otros. ¿Qué pasó? El carácter sí puede ser transformado. Pero tengo que vivir orando, ir ayunando, tengo que vivir viniendo a culto, leyendo la Biblia, teniendo cargo, hablando en lengua, y ya todo está hecho. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo se come esa cocaíta, esa panelita de coco? Mire, el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 6 diciendo: no os preocupéis como los gentiles que no conocen a Dios, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y pone el ejemplo. Salomón no se vistió como uno de los lirios del campo. ¿Y quién cuida los lirios? Vuestro Padre. Mirad las aves de los cielos, no siembran ni recogen en granero, y de todas ellas tiene vuestro Padre cuidado. No tendrán mucho más de vosotros. Pero a nosotros se nos ocurre en nuestro saber y entender que es que yo tengo que preocuparme. Esa palabra preocuparme o preocupado es una palabra compuesta. Ese prefijo pre es antes de. Entonces resulta que no me amanece café para mañana. Y me di cuenta ya cuando está la tienda cerrada. Y entonces me entra la preocupación. No tengo café. Y no tengo café. Y esa preocupación no me deja dormir. Ahora, ¿qué soluciono con la preocupación? ¿Consigo el café? Nada. No duermo. Al día siguiente amanezco con los ojos como perro envenenado. Dolor de cabeza, con mal humor. ¿Verdad? Ajá. Malhumorado. Pero si Dios me dijo que no me preocupara. Pero a nosotros nos llevarle la contraria a Dios. Porque como que sabemos más que Él. Ustedes no se preocupen, ¿verdad? Gracias a Dios que no. Ninguno de ustedes. Gracias a Dios que no. Sin embargo, como Dios es tan maravillosamente bueno, dice, abre los brazos y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Estoy citando Mateo 11, 28 en adelante. Aprended de mí, lleven mi yugo, porque mi carga es fácil, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. O sea, cuando usted, hermano querido, hermana querida, en la casa la situación esté así toda color de hormiga, que la chica se levantó así como de pelito, no le busque problema. No sea usted tan tóxico. Y déjela quieta, porque todos tenemos un día que amanecemos así atravesados. Hay días que quiero estar por allá solo, encerrado, no quiero hablar. Entonces, debe uno aprender a conocer a la persona, a la pareja, para tratarla con respeto, para no invadir los espacios. Amén. Pero si yo sé que ella está así, encima de eso la voy a preocupar o la voy a como dice uno, a carbonear, va a explotar. ¿Y qué resulta de ahí? Terminan los pelados sufriendo. No vivo más contigo. Úsalo, Señor. Alicia lavaba la funda. Ya, eso me hace hablar en lengua, man. Amén, amén. Sí hay que usar el dominio propio. Fíjese, apartando un poco la chanza, ¿qué dice Pablo a los corintios? El hablar en lengua. Y entra uno que no es convertido
Debe usar el dominio propio. Hable para sí y para Dios. Dominio propio. Está dominando lo que puede dominar. Amén. Entonces le estaba diciendo de las situaciones que se presentan. Pero si en lugar de apaciguar las cosas comienzo a carbonear, va a explotar. Va a haber un choque. Y entonces llega la noche y estamos bravos y me dio la espalda y yo también le doy la espalda. Bueno, tienes permiso de enojarte, pero que no termine el día enojado yo. Reconcíliese. Lo mejor de las peleas es el reconcilio. Eso es lo más lindo que hay. No, pero lo peor es que se acuestan espalda con espalda y entonces dicen, no, yo estoy orando aquí. ¿Y tú crees que Dios te va a oír? Si no te has reconciliado con tu esposa, ¿qué te va a oír? ¿Y sabe quién está feliz? El diablo. Porque te tiene en su salsa. Y si te mueres así, te pierdes. Imagínate tú ese ambiente cómo será en la noche. Y esa noche no duerme, amanece con severas ojerotas. Entonces no durmió, amanece de mal humor, la falta de sueño o no descanso, se le altera el sistema nervioso. Con el sistema nervioso entonces empieza a ver lo que no es, a oír lo que no es. Y el sistema nervioso alterado afecta a las coyunturas y viene la dolencia y viene la edad del cóndor, aleluyita. Amén. Amén, amén, gracias, Dios te sigue usando, papá. Es que el que predica y canta se le seca la garganta. Vea, después viene el problema de estreñimiento, porque vienen problemas digestivos, problemas en el colon, y todo eso por su mal carácter. Sí, señor. Por eso usted vive tragando pastillas como el pavo. Por su mal carácter. Come y le hace daño a la comida. Duerme y no descansa. Ahí se va el amén, se fue. Que le vaya bien. Si está enojado el amén, que se enoje. Pero ¿es así o no es así? Entonces después queremos venir acá a dirigir como si no ha pasado nada. Y aleluya, gloria a Dios y amén. ¿Cuál amén y aleluya ni que nada? Si tú sabes que estás peleado con tu esposo, con tu esposa, que tu hogar es un caldo que explota y tus hijos están creciendo en ese ambiente malsano. Claro. ¿Qué comunión puede haber ahí? ¿Qué armonía va a haber ahí? Pero mejor es el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. Se dice de Simón Bolívar que libertó 5 naciones. Bueno, quien aprende a dominar su carácter es mejor que Simón Bolívar. ¿No yo? ¿Por qué? ¿Por qué se podrán venir las personas a insultarlo? Y él sabe que la blanda respuesta desinfla el globo de la ira. Hermano, ¿cómo voy a hacer eso? El ejemplo de nosotros es el Señor Jesús. Y dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma que si vivimos por el Espíritu de Dios, debemos andar por ese Espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y ahí no está hablando del Espíritu Santo, sino del Espíritu del hombre Jesús. Y Jesús en la carne es Dios con nosotros. Y carácter tiene más que ver, trasciende mucho más allá que apariencia, porque muchos quieren aparentar. Y aquí se trata de imagen. El carácter es tu verdadera imagen. En Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado a los padres en otro tiempo de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo todas las cosas, el cual
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿A quién representa Jesús en la carne? Cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué respondió él? ¿Ah? El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Y Dios en la carne, ¿qué carácter tuvo? ¿Qué carácter muestra? ¿Qué carácter enseña? Cuando Él iba rumbo al Gólgota, lo golpeaban, lo escupían, lo insultaban. Y decían, si eres profeta, profetiza y di quién fue el que te pegó. ¿Se lo decían o no? ¿Usted cree que él no sabía quién fue? Pero ¿qué actitud adoptó él? Ahí no era de apariencia. Ahí de apariencia no se aguanta nadie. Dígame, ¿cómo se comportó él? Y dice Pedro después, amados, no paguéis a nadie mal por mal. No maldigáis, sino bendecid, porque para bendición os ha puesto Dios. Ya sabéis el ejemplo que tenemos del Señor Jesús, que cuando lo maldecían no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que todo lo puede. Y aún cuando lo golpeaban decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Ejemplo bonito, ¿verdad? El Señor, mire, calladito. Ah, no, es que la profecía decía sí, pero una cosa es que diga y otra cosa es que tú la cumplas. Del dicho de ley, ¿dónde está el secreto? ¿Qué dice el salmista? ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea días buenos para ver el bien. ¿Quién? ¿Y qué le recomiendan? Guarde su boca. Usted no es periodista ni trabaja en ningún noticiero. Cuando te entere de algún chisme, no salga a publicarlo. Vaya ante el espejo y regáñese y diga, oye, cállate la boca. Sí. Cierre su boca y guarde su lengua de hablar el mal. No es que así que dice el salmista. Cuando esté a punto de perder los estribos, vaya al espejo. Mírese a la cara, ábrese a los ojos y diga, mira, cálmate. Voy al espejo de Alibardo, ¿y qué es lo que te pasa a ti? Cuando vayan al espejo, María, ¿qué te pasa, María? Después de tantos años en el Evangelio. Y eso nos toca a cada uno con nosotros mismos. Trabajar en nosotros mismos. Decisiones que tenemos que tomar y cambios que tenemos que introducir, cambios sustanciales. Pero ahí mismo dice, deje la ira. Deje, no dice, ora para que se te quite, no, déjala. Y el apóstol dice, quítese, despojaos, echad de vosotros. Eso no es con oración. Entonces, cuando usted se concientice de esto, del dominio propio, el dominio propio es para dominar mis apetitos. Y la templanza es para mantenerme en la decisión que he tomado. Mire, para que no crea usted que esto es invento, vamos al antiguo pacto donde no se vivía en la dimensión del espíritu que estamos hoy. Tranquilo que ya vamos a terminar. Cuando José, que no tenía cargos, que no tenía la unción del Espíritu como en aquel entonces, pero tenía principios y valores. La señora que le compuso la canción que grabó el cacique después, duerme conmigo esta noche. José usó una de esas gracias y le dijo, mire, en esta casa no hay nadie mayor que yo. Mi amo todo lo ha puesto en mi mano excepto usted. ¿Oyó? Así que yo no voy a hacer eso contra mi amo y además pecaría
contra mi Dios. Ahora, José era volteado, no le gustaban las mujeres. Era un macho. Se casó con Aspenaz y tuvo 2 hijos, uno se llamaba Efraín y otro se llamaba Manasés. Así que José no era sospechoso, era un hombre, pero que tenía los pies en la tierra, que sabía controlarse, tenía principios, valores. Eso está en el humano. Pero había otro ungido y no podía ver un palo de escoba con pollera porque perdía el año. El que terminó ciego, el fortachón. Ungido, era el ungido, era el juez, pero no tenía dominio propio, no tenía templanza en su carácter. Y mire, le cito más. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no adoráis al Dios, la estatua que he levantado. Es verdad, no lo vamos a adorar. ¿Estás dispuesto a irse al horno? Nuestro Dios nos puede librar del horno y hasta de tu mano. Si Él quiere nos libra, si no. Pero sepa el rey que no vamos a adorar a su Dios. ¿Cómo se llama eso? Ahí están las dos. Porque está dominando su miedo. Y la cosa era tan real que dice que los verdugos que los levantaron, las llamas los devoraron. Era real. El Señor sintió miedo en Getsemaní. Y eso lo dominó Él. Y la templanza para mantenerse en la decisión que ha tomado. Daniel propuso en su corazón ser dueño de sí mismo. Amén, hermano. Puedo citarle muchos otros ejemplos. No es posible que usted tome una decisión aquí y luego que salga de la puerta ya se olvidó de eso. Le agrego algo más, se llama tener conciencia de Dios. El tener conciencia de Dios es entender que mi Dios es trascendente. Que cuando se despide la reunión que llamamos culto, Dios no se quede encerrado en estas paredes. Que para Él no hay allá ni acá. Es tener la certeza de que mi Dios lo llena todo. Porque lo sé por la Biblia y lo sé porque lo vivo. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿A dónde me iré que tú no estés? Dijo el salmista en el Salmo 139. Pero quien no tiene conciencia de cómo es Dios, entonces va a la pieza, se encierra en la pieza, apaga el foco, cierra la puerta y debajo de la sábana comienza a chatear y a cacharrear y a irse para el infierno. ¿Y será que Dios no se sabe la clave de tu Facebook? ¿Acaso Él no estará viendo lo que estás haciendo? Él se describe a sí mismo en Apocalipsis como el testigo fiel y verdadero. O sea que no necesita que le cuenten nada porque Él está en todas partes, está viendo y oyendo. Pero como nosotros pensamos que Él está encerrado aquí, creemos que nos podemos esconder en el cuarto oscuro. Que nos podemos esconder allá en el cine del Guacarí. Antes que llegaras al cine, ya Dios estaba ahí. Hermano, Dios en el cine, Él lo llena todo. Eso es tener conciencia de Dios. Y cuando tú tienes esa conciencia de Dios, ya dejas de intentar esconderte. Porque ¿a dónde te vas a esconder? ¿A dónde te vas a ir que Él no esté? Entonces te rindes. Cuando te concientizas que la ira te hace daño, que en la ira humana no actúa la justicia divina, entonces tú renuncias a tu ira. Deja de estar justificando que es que yo soy así, que el que me la hace me la paga. Bueno, ya no quiero ser así. Ahora renuncio como el que renuncia a un trabajo. Renuncio a esa vieja vida, renuncio a esa ira y le pido a Dios que donde estaba ese enojo y esa ira, Él lo llene con su presencia. Es la única manera. Y entonces lo viejo va pasando y va llegando lo nuevo. No hay otra forma. Se va generando el reemplazo en nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros.
no reine el pecado en vuestros miembros de modo que lo obedezcáis. Hermano, Dios está esperando que nosotros hagamos algo. No seamos, perdone la expresión, no seamos nosotros tan que pensé que Dios lo va a hacer todo. Lo que nos toca a nosotros, nos toca a nosotros. Y el tiempo que nos demoremos en tomar la decisión, ese tiempo demoraremos en avanzar. Pero yo no creo que tenga más defecto que usted. Usted no tiene por qué compararse conmigo. Usted trabaja en su problema y yo trabajaré en mi problema. Por eso se nos dice que cada uno se ocupe en su salvación con temor y temblor. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero que esta fiebre los mate. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Quién me guía a tomar las decisiones que tomo? ¿Quién me impulsa a decir lo que digo? ¿Quién trae los pensamientos que vienen a mi mente? Porque si nos vamos a la Biblia y vivimos en Dios, Dios debe ser quien en nosotros produzca así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿quién está diciéndome que no perdone a mi hermano? Eso no es Dios. ¿Quién está diciéndome que me vengue, que el que me la hace me la paga? Eso no es Dios. Cualquier manifestación de la carne llamada obra de la carne solo no proviene de Dios. Y ahí actúa el diablo. Colóquese de pie. ¿De qué sirve venir vestido como cristiano? Cargar la Biblia como cristiano, cantar como cristiano, saludarnos como cristiano. Y la dirección para la salvación es hacia el cielo. Pero este vehículo llamado carne quiere irse para el infierno. Qué problema tan serio. Se requiere que frene ante determinadas situaciones, que me calle, que guarde silencio, que espere en Dios. Pero no tengo freno y me llevo por delante a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, me llevo por delante al que sea y causo accidentes y estragos. Y después el divorcio, después esa mujer es mala, ese hombre es malo. ¿Y quién no es malo? Todos tenemos problemas que arreglar. ¿Quién quisiera presentar renuncias esta mañana a esas cosas que afean su vida? Dios está esperando que haga algo y que lo haga hoy. O vamos a seguir con la misma actitud de la niña, del niño que se tira al suelo a revolcarse, a llamar la atención. Tendrá Dios que agarrar el fuete de la justicia y levantarnos con la vara. Porque Dios, si te tiene por hijo, te tiene que azotar. Si no te azota es porque ya no te consideras su hijo. Acude, Señor, junto a mí. No sea confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre se hundida del mal. Pero sé que tú me guiarás por senda de bien y de paz. Tomando mi mano, guiarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Señor, soy tuyo, todo tuyo, Señor. No me dejes que el enemigo no tenga nada en mí. en el mal. Sí, solo estoy. No me siento capaz
de luchar. Ayúdame. Quiero llegar a la mansión de Gozo y paz. Yo soy de ti, No me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame. Quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Quiero invitar a alguien, pero alguien que no venga creyendo en mí, alguien que no espiritualice las cosas pensando que si yo le invito para orar es que después que ore ya todo lo malo se le va a quitar. No, Señor. Es alguien que quiera renunciar a algo de lo cual ya no quiere ser así, de lo cual está cansado, cansada, que quiere comenzar a introducirle cambios sustanciales a su vida. ¿Todo está bien? ¿No hay nada que cambiar? Ok, no invito a nadie entonces, pero venga. A veces siento desmayo. El proceso es desgastante a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y pienso enseguida las fuerzas del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor, y siento corrientes de gracia y eterno solar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame. Quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame. Quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Señor Jesús, cuando soy confrontado por tu palabra no puedo negar nada, Señor. Ante ti estoy tal como soy. No te puedo esconder nada de mí. Oh Señor, tú me conoces bien. Sabes que hay muchas cosas en mí que no me gustan. Sé que te ofenden, que causan daño. Ayúdame, Señor, porque quiero cambiar. Ayúdame a renunciar a aquellas cosas que no te agradan de mí, a echarlas de mí, a desarraigarlas, para que tú vayas llenando todo en mi ser.
Ayúdanos a morir cada día aquellas cosas desagradables de nuestra carne, aquellos deseos en los cuales vivimos la vida vieja. Ayúdanos a entender lo que significa estar en vida nueva. Señor, Señor, ¿cuánto tiempo decimos tener en el Evangelio, pero no se ven cambios en nosotros? No se opera, no se ve, no se nota. Seguimos justificando nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones. Seguimos escondiendo las cosas y pensando que con orar, que con servir, que con hacer esto y aquello todo está arreglado. Y seguimos con los mismos problemas. Ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pedimos perdón por el tiempo que hemos malgastado. Hoy, Dios mío, te suplicamos, mete tu mano allá en lo más profundo de nuestro ser. Arranca toda raíz de amargura, de odio, de rencor. Aunque duela, arráncala, Señor. Arranca, corta de mi vida todo lo que parte de la nueva naturaleza que tú me has dado. Y quiero ver tu rostro un día, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, y me despierte a tu semejanza, entonces te veré como eres. Ayúdame a llegar a la meta. En el nombre del Señor Jesús. Ayuda a cada hermano, a cada hermana. Gracias, Señor, gracias. Levántate, mi hermano, mi hermana, levántate. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, ahí donde quieras, y hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le prospere. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor.